ustedes unas palabras. Si quieres escuchar e interrumpir y dialogar, eres más que bienvenido. Un poquitito más arriba estaba mi compañera hablando. ¿Y de qué hablaba? Bueno, hablaba del amor de Dios, hablaba de Dios. Y viene un señor y me dice a mí: ¿no os da vergüenza decir lo que decís? Así enfadado, la ceja así, mirando así. ¿Cómo no os da vergüenza hablar esto? Dios no existe. Dejar de hablar de estas cosas. Yo en ese momento estaba hablando con otra persona, también hablándole del amor de Dios. Esa persona interrumpe y me dice que si no me da a mí vergüenza hablar de esto, ni a mi compañera, y dice a continuación, por gente como vosotros es que Sevilla está como está. Bueno, no voy a contestar yo a esa persona que ha dicho eso. No voy a contestar yo, pero le voy a contestar a través de lo que Dios dice. Porque hay mucha gente así, que dice: no os da vergüenza. Voy a contestarle, no voy a ser yo, porque la contestación la encuentro aquí en la palabra de Dios. Y dice así, Romanos es un libro de la Biblia, escrito por Dios a través del apóstol Pablo. Y dice así en el capítulo 1 y versículo 16. Le respondo a esa persona que me ha dicho si no me da vergüenza a mí y a los demás que vienen conmigo de hablar de esto. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Por supuestísimo que no me da vergüenza, lo haré hasta que el corazón deje de latir. Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para todo género humano. No me da vergüenza hablar de Dios. Por supuestísimo que ni a mí ni a ninguno de los que vienen conmigo nos da vergüenza. Pero sigo respondiendo a gente que dice que si no nos da vergüenza, la misma palabra de Dios sigue respondiendo. No respondo yo. Dice la palabra de Dios en otro libro, en otra porción de la Biblia, en Filipenses, capítulo 1 y versículo 28. Dice que no estemos por nada intimidados por los que se oponen. No, por nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos, para gente que dice como esa persona, no os da vergüenza hablar de estas cosas, vendedores de humo dicen que somos, porque para ellos, para los que dicen eso, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esa persona le digo yo: bueno, pero si a usted no le interesa, la gente aquí no se está parando, va pasando de largo. Si a usted no le interesa, siga su camino, no se pare a enfadarse y a discutir sobre algo en lo que usted no está interesado y además niega que existe. Yo no peleo con algo que no existe, yo peleo con algo que existe, pero con algo que niego que existe, no dedico mi tiempo a enfadarme ni a pelearme, es absurdo. Pero sigue mi compañera hablando del amor de Dios hacia los pecadores, de cómo se pueden arrepentir, del regalo que Dios le ofrece a la humanidad, que es la salvación gratis. Y viene otra persona. Cuento todas estas cosas porque es un reflejo de lo que es el corazón humano, de la enemistad que hay hacia Dios, pero no la hay hacia el desfile, que hay un poquitito más allá, es curioso. Pero se para otra persona y dice, interrumpe la conversación también con esa persona que estoy y le dice a la persona: no oigas, no escuches porque venden humo, venden mentiras, eso es mentira todo lo que habla, no la oigas. ¿Qué quiero decir con esto, amigo? ¿Sabes lo que Dios dice de la gente que dice que Dios no existe y que todo esto es un cuento?
cuento? Pues no respondo yo. La misma palabra de Dios, Dios califica a estas personas con un término específico. Y los califica así, Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, pues la gente que dice que Dios no existe, ¿y quiénes son la gente que dice que Dios no existe? Los ateos, los ateos. Dios dice que los ateos son necios, no lo digo yo, lo dice Dios, lo acabo de leer. Qué pena que haya tanta gente que opine así, pero es curioso que muchos de los que dicen Dios no existe se paran a ver la procesión de turno, ¿sí? Y a esos que están en la procesión no les dice esas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque son aliados de la mentira. Entonces, lo mismo que sucedía, Pilato se unió con Herodes, eran enemigos, pero en ese momento se unieron como aliados del mal. Pero, amigos, fijaros que la estrategia, ¿quién no conocía a Nerón? A ver, ¿alguien sabe quién fue Nerón? Fue un emperador romano en el año del 60 y poco al 68, un emperador Nerón. Él mismo, ese emperador, encendió Roma, él mismo lo hizo. ¿Pero qué dijo? Los cristianos estos cristianos que hablan de Cristo, como no adoran a nuestros dioses, pues nos ha caído esta calamidad. ¿Quién tiene la culpa? Los cristianos. Año 2025. ¿Qué ha dicho ese señor más allá? Por gente como vosotros es por lo cual Sevilla está así como está. No tendría que haber nadie como gente como vosotros. ¿Por qué? Una franja de periodo muy amplio, pero es el mismo espíritu demoníaco. Que no quiere, el diablo está bien enfadado, pero bien enfurecido y enrabietado con que hablemos de la salvación en Jesucristo. Por supuesto que es un honor, el mayor de toda mi vida, de hablar de este ser. Voy a hablar de él, porque el diablo podrá hacer muchas cosas, pero la boca no la puede callar. Que rabie y que chinche el diablo, pero no nos vamos a callar. Amigo, Dios es amor. Dios es amor. La gente dice Dios es amor. Correcto, llevan razón. Y por eso estamos aquí, para hablar del amor de Dios. Pero ¿qué hizo Dios por pecadores como nosotros? ¿Sabes por qué la gente dice no oigas a estos vendedores de humo? En realidad no lo dicen ellos. No. Satanás utiliza las bocas de ellos. Porque no quieren que escuchen. No quieren que la gente escuche. Pero amigo, te voy a hablar de ese ser maravilloso del que no me da ninguna vergüenza hablar. Es un honor, tiene que estar 24/7 en nuestra boca. No hay un ser más glorioso, más precioso, más hermoso, que tenga que ser proclamado, que tenga que alabarse. Hay que hablar con una megafonía. Corto se queda este micrófono para hablar de este maravilloso ser. ¿Y quién es ese ser? Bueno, pues ese ser es Dios hecho hombre. Hombre, caminó con piernas, se puso ligamentos, huesos, venas, arterias, se hizo criatura siendo el creador. Caminó sobre esta tierra. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué, amigo? Para salvar tu alma. ¿Sabes por qué? Porque no la puedes salvar tú. No me puedo salvar yo. Dios dice que somos pecadores. Qué mala noticia, terrible, somos pecadores. Pecador significa igual a malo. Eso significa pecador. Pecador significa igual a culpable. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios bajó a una tierra de culpables, a una tierra de enemigos, a una tierra de ofensores. Ofensores, porque lo que está haciendo Sevilla a unos metros más allá es ofender a Dios. Ofender a Dios. Ofender a Dios. Aquí lo tengo, que me encanta este cartel, que tanto le molesta a la gente, pero yo estoy aquí, no se enfade nadie, yo estoy aquí. Pero concretamente ahora, a las 3:00 de la tarde, se está practicando este pecado. Idolatría. Hay un mandamiento
hay un mandamiento que dice así, escrito por Dios, porque Dios escribió los 10 mandamientos con el dedo suyo y le dio a Moisés esas 10 tablas. Y fijaros el mandamiento que escribió Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dentro de esos 10 mandamientos hay uno que dice así, no te harás imagen. Pregunto, ¿es un Aquarius lo que está desfilando por ahí? No, es una imagen, una escultura hecha por manos humanas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La Biblia, la palabra de Dios está cargada de advertencias contra este pecado de la idolatría. Dice Dios en Levítico capítulo 26, no haréis para vosotros ídolos. Ídolos, eso es un ídolo, ni escultura. No os levantaréis estatua, porque yo soy el Señor. Pero qué bueno es Dios que deja, venga, soporto más, tengo más paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Pero la buena noticia es que teniendo las puertas del cielo cerradas, el mismo Dios tomó forma humana, caminó entre perversos pecadores, porque esos somos malvados. Caminó entre mortales. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De la condenación eterna, porque no podemos entrar en el cielo por buenas obras, porque nunca nuestras buenas obras serán lo suficientemente dignas para abrirnos las puertas del cielo. Para entrar en el cielo no podemos tener ni un pecado, es decir, no podemos ser pecadores si queremos entrar en el cielo, y todos somos pecadores. ¿Cuál fue la solución que hizo Dios? Nada más y nada menos que entregar a su propio Hijo para que fuera el chivo expiatorio de nuestras maldades. Él pagó la culpa que nosotros teníamos que pagar. Él pagó la culpa. Hizo un intercambio Dios. Porque Dios dice que para Él ser justo, la maldad tiene que ser castigada. La maldad tiene que ser castigada. Y la gente cuando oye de maldad cree, bueno, matar a alguien. No, no. Las mentiras piadosas, las tan respetadas y digamos aceptadas mentiras piadosas para salir del paso que defiende la Iglesia Católica Romana, pues Dios dice que los mentirosos no entran en el cielo. Aquí está. No podemos entrar en el cielo, pero Cristo abrió una puerta para que el pecador pueda entrar en el cielo. Él fue el puente entre el pecador y Dios, gratuitamente. La sangre que derramó Cristo fue como una esponja que hizo que absorbió la ira de Dios. ¿Habéis puesto un charco? Un charco, coger una esponja y hacer con la esponja, ¿qué hace la esponja? Absorber el líquido, ¿verdad? Pues eso es la sangre de Cristo. Absorbió la ira de Dios, la que nosotros merecíamos. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Pero ojo, mi amiga un poquito más allá ha dicho, de todo el mundo. No te engañes, amigo, no de todo el mundo, porque arriba hay gente en el cielo, pero también hay gente en el infierno. Entonces no es de todo el mundo. ¿De quiénes? De aquellos que hacen esto, que tampoco quiere oír la gente. Arrepentimiento, siglo XXV, una palabra, digamos, que suena como a la época del Paleolítico. Arrepentimiento. Cristo mismo dijo, arrepentíos y creed en la buena noticia que yo traigo. ¿Cuál es esa buena noticia? Que perdono a pecadores y les doy el regalo del cielo gratis. Gratis. Lo que Dios da son regalos. No hace transacciones de obras, no. Es un regalo gratis. ¿Lo quieres gratis? Te lo ofrezco. Dame tu corazón arrepentido. ¿Quieres pagar por este regalo? No te lo puedo dar, porque un regalo es igual a gratuito. No acepta nada a cambio. ¿No es esto una maravillosa noticia? Bueno, pues Dios sigue teniendo paciencia con gente que dice, Dios no existe, la ciencia lleva razón.
me gustaría, se me ha pasado, pero tenía que haberle preguntado a esa persona, muéstrame con datos de que la ciencia lleva razón, porque ellos ponen ceros a lo loco, 007 millones de años, 887 millones de años. ¿De dónde sacan esas cifras? No tienen pruebas, no tienen pruebas. Pero bueno, la salvación no es para ese tipo de gente, porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie puede entrar en el cielo. Él dice que por gracia podemos ser salvos. Gracia, un regalo a culpables. ¿Cómo recibimos ese regalo? ¿Por obras? No. Por obras no, por medio de la fe. Pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Que Dios tenga misericordia de ese señor y de miles o millones que andan por aquí, por Sevilla, que creen que Dios no existe, porque el ateísmo tiene las patas muy cortitas. Una vez se te para el corazón, descubres la realidad. Me gustaría, si alguien pudiese entrevistar ahora a Stephen Hawking en el infierno, sí, el que iba en la silla paralítico, diría: ¿qué coeficiente intelectual me dio Dios y lo utilicé para negar su existencia? Posiblemente tenga ese punzón ahora en el infierno. Para eso me sirvió un coeficiente alto, para negar su existencia. Bueno, pues el infierno está lleno de ateos. Ahí van los ateos, a las llamas del infierno. Qué tristeza, que Dios tenga misericordia de ese hombre. Y bueno, amigo, es tu elección si tú quieres pensar que vendemos humo. Lo puedes pensar, pero hay un día, ¿sabes lo que es el infierno? La realidad conocida demasiado tarde. Eso es el infierno. La realidad conocida demasiado tarde. Pero después de la muerte se sabe todo. El único que no miente es Dios. Los ateos mienten todo. Los ateos están tan confundidos que no saben, claro, han perdido, digamos, la brújula al negar la existencia de Dios. Ahí ya se desvirtúa todo. Porque la mayoría de ellos derivan en cosas que no tienen ni pies ni sentido. La mayoría de ellos, por ejemplo, no saben ni cuántos géneros hay. Todo deriva de negar su existencia. El diablo ciega la mente. Pero esa es la paciencia de Dios, que Él todavía tiene paciencia con los ateos, pero todavía tiene paciencia con los idólatras también. Y ¿sabes qué? No hay tema más sublime, no hay ser. Si algo se tiene que enorgullecer el ser humano y, digamos, envanecerse, es de poder conocer a Dios. De eso sí. ¿Por qué en vez de hablar tanto de nosotros mismos, por qué no hablamos de lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos a Cristo famoso hablando de lo que Él hizo? Por supuesto que no da vergüenza hablar de Dios. Por supuestísimo que no da vergüenza. ¿Sabéis lo que tiene que dar vergüenza? Esto. Esto sí tiene que dar vergüenza. Esto sí tiene que dar vergüenza. Esto sí, pero hablar de Dios es un honor, es un placer, es un orgullo, es un deleite. Es 24/7 para no dormir y hablar de su sangre, hablar de que Él perdona gratis, de que Él le regala el cielo a pecadores gratis, de que solamente Él resucitó, solamente Él ascendió a los cielos, solamente su sangre limpia de pecado. Él es el único intercesor y mediador. Eso es un honor hablar de eso, por supuestísimo que no da vergüenza, ninguna vergüenza. A Cristo lo llamaron loco. Ese señor y tantos otros que dicen no os da vergüenza hablar de estas cosas, en su ignorancia citan un versículo bíblico, citan otra porción de la Biblia, sin saberlo ellos mismos. Fijad lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 22. Bienaventurados. ¿Bienaventurados quiénes? Escuchad. Bienaventurados seréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí
y se burlen de vosotros por causa de Cristo. Bueno, pues nos echan bendiciones en realidad. ¿Qué quieres que diga? Nos echan bendiciones en su ignorancia. Pero amigo, Dios perdona a incrédulos. Dios perdona a gente que lo aborrece, a gente que dice que Él no existe. Él es bueno, Él es amplio en perdonar, Él tiene paciencia. El cielo está lleno de gente que era incrédula en vida, pero se arrepintieron, reconocieron que estaban equivocados. Y un corazón que se humilla, Dios siempre lo recibe, lo perdona y borra todo su pasado. No importa las descalificaciones que le haya hecho a Dios. Si ese corazón ateo o de cualquier otro tipo de pecado va a él arrepentido, Cristo perdona. Qué buena noticia, que Cristo perdona a pecadores. Qué buena noticia. Y ese regalo, amigo, está a tu disposición. Ese perdón de Dios está a tu disposición. Pero está a disposición en vida, ¿sabes? En vida. Para ser adúltero no hace falta llegar a la cama. Para ser adúltero no hace falta llegar a la cama, simplemente con un pensamiento. El pecado parte del corazón, no del acto, parte de aquí. Parte de aquí. Y aquí estamos todos. Aquí estoy yo, aquí está ella, aquí estamos todos. Pero ese es el amor de Dios, que vino a este mundo a salvar a gente que está en este cartel. Ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. La verdadera comida es la del alma, porque el cuerpo perece. El cuerpo, por mucho que lo cuides, hoy es el día de todos los muertos, ¿no? Todos vamos a pasar por la muerte. Puedes cuidar mucho este cuerpo, pero llega un punto donde llega a su fin, pero tu alma sigue viviendo. Eso es lo que te tiene que preocupar, tu alma. ¿Dónde va tu alma? Bueno, ¿sabes dónde va? Después de la muerte va a un juicio. Y en ese juicio Dios dirá culpable o inocente. Y acabará o cielo o infierno, porque no hay término medio. Amigo, ¿eres ateo? ¿Por qué no haces la prueba? ¿Por qué no haces la prueba? Ve y dile, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú eres real, pero si eres real, yo quiero conocerte. Coge la Biblia. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es un libro eterno, pasado, presente y futuro. Pero la gente le tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque transforma vidas, transforma corazones. Por eso la gente no la quiere. Amigos, Dios perdona a pecadores, a incrédulos y cualquier tipo de pecado en el que estés. Él es bueno. Y amigo, ninguna vergüenza tiene que dar a hablar de Dios. ¿Crees en Dios? Díselo a tu amigo. Creo en Dios. Creo que existe. Eso no tiene que dar vergüenza. Vergüenza tiene que dar... Esto sí tiene que dar vergüenza. Esto sí tiene que dar vergüenza. Pero creer en Dios, ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza. Muchas gracias. Buenas tardes.